Mis estimados alumnos del tercero medio, un cordial saludo. Otra vez nos reencontramos, ahora en un formato un poquito más amigable, para tratar el segundo taller según el programa de filosofía de este año. Estamos aplicando los nuevos programas. En este caso, vamos a ver el tema de cómo diferenciar las respuestas válidas cuando conversamos y pedimos argumentos. Cuando nos parece que lo que está diciendo alguien es algo que me convence o no me convence. ¿Ah? Cuando uno examina, bueno, ¿por qué se dice tal cosa? ¿En qué te apoyas tú? Y entonces uno pone una contraparte de lo que le parece. Muchas veces entramos en conflicto porque algo no nos parece, ¿no? Supongamos, cuando hay una discusión en torno a una investigación, eh, alguien opina, a ver, supongamos en el caso de la difusión del coronavirus, que hay que tomar una medida y otro dice que no. Y entonces se ponen a discutir por qué. ¿Cuál es el argumento que convence más? ¿No? Lo vamos a aplicar también ahora en el caso de, como estamos en filosofía, cuando buscamos una explicación profunda de las cosas. Supongamos por qué la gente no se identifica con su país, ¿no? O con su colegio. ¿Te fijas? Entonces se dan razones, se dan argumentos. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué esperabas? ¿Ah? Que las cosas sean todo bonito, todo así como flor de rosas, y otro dice que no. ¿Y por qué? Entonces pone sus argumentos, pone los antecedentes que tiene. Bien, con este preámbulo entramos, ¿no? Lo importante aquí es, vamos a destacar, están los objetivos, eh, describir las características de un quehacer filosófico que es un pensamiento formal. En el pensamiento formal digamos, está claro que hay que atenerse a ciertas normas, a ciertos reglamentos, cierto estatuto para el diálogo con argumentos. Y esto es lo que da la consistencia y la rigurosidad lógica de un razonamiento, cuando uno determina que esto sí es válido, ¿no? Y la filosofía busca tener razonamientos que sean válidos. O sea, no se trata de, por ejemplo, en el poema, en la poesía, eso no se exige. ¿Ya? El discurso poético no se discute. El discurso filosófico sí se discute, ¿no? El mito no se discute tampoco, pero el discurso filosófico tiene que tener al menos rigurosidad lógica. ¿Bien? Pero cuando hablamos de argumentos, nos vamos a encontrar con que eh, la argumentación es una herramienta clave para el razonamiento, ¿no? Si no hay argumentación, si no hay un proceso de argumentación bien fundado, el razonamiento se dispara para cualquier parte y carece de validez, ¿no? Entonces lo que le da la validez es la solidez de la argumentación. ¿Mm? Vamos a ver aquí, ahí lo tenía destacado. Ah, una cosa, es que todo argumento siempre tiene una estructura básica. Parte, el punto de partida se llama la premisa y el punto de llegada se llama la conclusión, hasta dónde llegué. Fíjate bien en este ejemplo, entre Gabriel y Rosa que están conversando. Gabriel, ¿es bueno mentir en determinadas circunstancias? Rosa, no, siempre debemos decir la verdad. Gabriel, ¿y qué te hace decir eso? Entonces Rosa le responde, las mentiras pequeñas o insignificantes dan lugar a mentiras mayores. O sea, te vas a acostumbrar a mentir y a tapar las mentiras y al final te vas a ver atrapado en una red de mentiras. ¿Cuál es la solución? No mentir nunca. ¿Ven? Ese es el argumento. Vamos a ver. ¿Cómo examinamos ese argumento? Y aquí hay unas pistas que nos dan estas preguntas. Estas preguntas que están aquí. Si tú las lees bien, te vas a fijar en algo.
que hay unas palabras destacadas en negrita al final de la línea, al final de la frase. Estas son consistencia, pertinencia, ausencia de ambigüedad, confiabilidad, sobregeneralización. ¿Bien? ¿Te fijaste bien? Pero hay un problema. ¿Qué significan esas palabras? Porque si no tengo el significado de esas palabras, me cuesta mucho aplicar esta norma. Entonces vamos aquí un poco más abajo y nos vamos a encontrar con las definiciones, ¿no? Volvemos a decir, la premisa es el punto de partida, la base donde parte un razonamiento. La conclusión es el resultado inferido, o sea, lo que hacia donde llegaron las premisas, hacia donde conduce el argumento. Y ahora estas palabras. Consistencia se refiere a si hay premisas que permitan llegar a una conclusión. Si hay o no hay premisas que sean de calidad, digamos. La pertinencia es que si estas premisas están suficientemente bien directamente relacionadas con la conclusión. Porque si no tienen nada que ver, no es pertinente el razonamiento, ¿no? La confiabilidad se refiere a que las premisas estén fundadas en una fuente sólida, en observaciones rigurosas, en investigaciones o en una autoridad sobre el tema, etc., ¿no? Y la sobregeneralización aparece en rojo. ¿Qué significa esto? Que en la conclusión, en la conclusión se fue mucho más allá que lo que se dijo en las premisas. Entonces, por ejemplo, si una niña piensa que los chiquillos son superficiales, ¿bien? Los chiquillos son superficiales por 3 o 4 de un grupo, ¿no? Si llega a la conclusión que todos los chiquillos son superficiales, quiere decir que fue más allá, sobregeneralizó, ¿no? Eso mismo está muy presente, por ejemplo, en los pensamientos que se dan en los prejuicios, en los estereotipos, cuando hay sobregeneralización. Ya, entonces, un prejuicio es algo que, precisamente, que no resiste un argumento, ¿no? Porque le falta esta parte. Bien, la primera parte, fíjate que para hacer este taller, después te voy a explicar bien cómo se hace el taller. Tenemos un texto para practicar, ¿ya? Yo tuve que editar este texto y arreglarlo bien porque estaba un poquito enredado, ¿no? Vamos a tomar. Dice este texto, la mentira, una reivindicación moral, de cómo la mentira es útil en un paciente en etapa terminal, de Duarte Mote. Viene a ser la fuente. El texto lo tenemos acá, ¿bien? El texto está explicando lo que dice ahí en el título. Y después tú te encuentras acá, más abajo, con lo siguiente, con las siguientes preguntas. ¿Qué pretende demostrar este texto? ¿Qué pretende demostrar? ¿Ah? Pretende demostrar, te voy a soplar un poquito, lo que dice en el título. Que la mentira puede ser útil cuando se trata de un paciente en etapa terminal. Eso es lo que quiere demostrar, ¿no? Ya. Este es nada más que un ensayo. Y aquí tenemos, ¿cuáles son las premisas? Esta pregunta. Y las premisas están acá. Primero, es el resultado de la acción es lo que determina la etiqueta de buena o mala de esa acción y no la acción misma. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer una cosa mala, pero con esa cosa mala tener un efecto bueno. Y entonces se justifica esa acción. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque el resultado fue bueno. Entonces, en este caso, una cosa mala sería, por ejemplo, la mentira, ¿no? ¿Te fijas cómo se va dando? Segunda premisa. El resultado del ejercicio de la mentira puede provocar un beneficio, a diferencia de la verdad que puede ocasionar un mal mayor. Si tú le dices a una persona que está deprimida, ya está deprimida, y le dices que tiene un cáncer, es mejor mentirle,
Por ahí va este argumento, ¿ya? Y no decirle la verdad, porque si no se va a hundir más todavía, ¿no? Y después dice la tercera premisa. Socialmente es inaceptable una persona que dice siempre la verdad. Incluso resulta hasta peligroso, ¿ya? Bien, esas son las premisas. Entonces hay premisas. Esa pregunta iba por la consistencia, ¿no? Después dice, ¿el argumento tiene pertinencia? Sí, porque la premisa se relaciona con la conclusión. Todas están relacionadas, las tres, ¿no? En el argumento, ¿hay sobregeneralización? No, porque se mantienen los casos de experiencia que señala. Se está refiriendo a esa experiencia específica, ¿ya? Porque si ahí saltas a, por ejemplo, que es bueno decir una mentira para salvarse de una embarrada que uno se manda, ¿no es cierto? Ahí es otra cosa, es otro contexto, ¿no? ¿Y el argumento es consistente? Sí, lo es, porque hay premisas para llegar a esa conclusión. ¿Te fijas? Ya, este fue digamos, para entender bien de qué se trata esto, de que es una estructura argumentativa que parte de una premisa y que tiene que llegar a una conclusión, y que estas premisas tienen que estar relacionadas con la conclusión. ¿El argumento es confiable? La otra pregunta. No, no del todo, porque faltan fuentes para que se sostengan por sí mismas las tres premisas, especialmente la última, ¿ya? O sea, es en parte confiable y en otra parte no confiable. Aquí tenemos una pequeña aplicación que tiene dos partes. A mí siempre me ha gustado esta chiquilla Mafalda, que es bastante antigua como cómics. Bien, esta era de los años 70 más o menos, que es una niña pensante, es una niña crítica, ¿ya? Y aquí la tenemos ella en un diálogo con Susanita. Yo después tú lo vas a ver bien en el archivo. Y ella obviamente tienen distintos puntos de vista. La idea es que tú trates de deducir algo que sea coherente con cómo piensa ella a partir de la respuesta que le da Mafalda a Susana. ¿Bien? Eso es, ¿no? ¿De qué están hablando? Están hablando aquí de un proyecto de vida. Susanita les pone su proyecto de vida a Mafalda, y a Mafalda empieza como a razonar y decir, no le convence mucho, ¿no? Pero entonces tú tienes que deducir más o menos lo que piensa Mafalda acerca de un proyecto de vida. Entonces esto también tiene de elaboración discursiva de tu parte. Ya esta pregunta es importante, por esa razón está ahí. Después tenemos otra situación. Mafalda conversando con Felipe acerca de, bueno, ahí se ve, velo tú, y ves tú, está hablando de un problema como de opción para alimentarse, ¿no? Y entonces lo interesante aquí es que tú tratas de construir un argumento, ¿no? ¿Qué argumento parece insinuar Mafalda en su diálogo con Felipe? ¿Ya cuál es? ¿Por qué? ¿Y por qué le choca tanto? ¿No es cierto? Ella está, como es crítica, está pensando, y a Felipe ese argumento que capta en lo que hay, le parece maldito, le parece como algo maldito, algo como que le choca profundamente. Entonces trata también de elaborar tú, de sacar los argumentos que están implícitos. Para eso están estos dos ejercicios, ¿ya? No son fáciles. Y en el caso acá tenemos la guía propiamente tal, o sea que va continuando, con un segundo extracto. Esto es un texto de filosofía para niños antiguo, en que los niños también están pensando sobre el tema de la mentira, ¿ya? Y lo examinan con una nueva variante, que es la situación. ¿En qué situación se dice? ¿Qué tiene que ver la situación? ¿Cómo influye la situación? La circunstancia en la cual una persona da una respuesta que puede no ser la misma en un caso o en otro. Y eso a propósito de la consistencia, ¿no? Son amigos, son niños que discuten sobre esto. Ya los personajes son Marcos, María, lo vemos ahí, Martín y Ari. Ari es el niño filósofo. Bien.
Entonces ahí es interesante porque aquí hay argumentos, ¿no? Hay una situación que tú mismo lo tienes que leer, meditar. Aquí tienes que analizar bien este texto, ¿ya? Entonces las respuestas a este texto vienen acá, ¿no? Las preguntas y las respuestas. ¿Y cuál sería la respuesta? El análisis de los argumentos que se dan en este texto. ¿Bien? Entonces tenemos acá, determinar a modo de síntesis cuál es el argumento, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Perdón, la pregunta la vamos a copiar para que quede bien clara y no tenga ninguna... está aquí, la voy a copiar para que quede así. Esto no lo tenía hecho ahora, se me ocurre hacerlo. Ya, aquí está. ¿Mm? La vamos a copiar aquí y aquí está clarísimo que es esto lo que se busca. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se responde a eso? Bien, se responde así. Primero, se mueve demasiado. Ya. ¿Cuáles son las premisas? ¿No es cierto? Porque la estructura de una argumentación son premisas que llevan a una conclusión. ¿No es cierto? Entonces aquí hay que hacer la síntesis. ¿Cuáles son las premisas y a qué conclusión llega? ¿No es cierto? Y vamos a ver ahora la parte del fundamento que viene en las filas siguientes de la tabla. Las preguntas mismas que nos hicimos al comienzo. ¿Hay consistencia? ¿Mm? Acuérdate qué es la consistencia. Tienes que ir a consultar arriba si tienes alguna duda. Ya no te lo voy a decir. ¿Hay pertinencia? Lo mismo. Tienes que aplicar el concepto de pertinencia. Después, ¿hay confiabilidad? Exactamente lo mismo. Tienes que aplicar el concepto. Y por último, tenemos acá, ¿hay sobregeneralización? Bien, hay si esto se aplica, bueno, si salta o no hacia otra cosa o si estrictamente se mantiene en lo que dice el texto. Muy bien, eso sería, tienes que hacerlo con harto cuidado, piénsalo, repásalo una y otra vez y después te animas a hacerlo. Ya lo puedes hacer en un borrador, después lo pasas y me lo envías a través de la plataforma Edmodo. Este archivo va a estar a tu disposición junto con la aplicación que voy a entregar. Y esto sería que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de muy poco. Bien. Chao.